Bien, entonces, el teorema de Kershgorin, o como se diga, imagino que así no se dice. Entonces, ¿de qué se trata? Esto básicamente les da... no se dejen intimidar porque es una sola hoja. Van a ver que es amigable, no pasa nada. Entonces, básicamente lo que les da este teorema es una forma de acotar los valores propios de una matriz. ¿Sí? Porque tal vez encontrar las raíces de un polinomio puede ser súper complicado, pero de repente con saber más o menos entre qué valores andan entre qué números andan los valores propios, ya nos alcanza como para concluir pila de cosas. Entonces este teorema les da eso, una forma de acotar los valores propios de una matriz, de una transformación. Entonces vamos a agarrar una matriz, sí, solo es este tema. Bueno, en teórico van a ver una clase de teórico con este teorema y después ya arrancan con el tema siguiente. Pero en el práctico sí vamos a hablar sobre esto. Entonces vamos a agarrar una matriz n por n, los complejos. ¿Qué tal? Vamos a escribir genéricamente como A11, A12, etcétera, hasta A1n, A21, A22, A2n, etcétera. Y después AN1, AN2, hasta ANE. Entonces vamos a definir lo que son los círculos de Kershgorin, que es lo que usamos para el teorema. Lo vamos a mirar como el complejo, pero las matrices van a ser reales, tengo con entradas reales también. Como para mirarlo más genérico. Pero sí, van a tener matrices complejas y matrices con entradas todas reales. Entonces, definimos el disco o círculo CI. ¿Qué pasa? Tenemos que dar el centro del círculo CI, por ejemplo, el círculo C1 va a corresponder a la fila 1 de la matriz. Y el centro del círculo va a estar dado por la entrada diagonal, y el radio va a ser la suma de los módulos de las otras entradas. Entonces, por ejemplo, el centro de C1 va a ser A11, y el radio va a ser el módulo de A12 más el módulo de A13, etcétera, hasta más el módulo de A1n. Entonces, el disco CI es de centro a II y radio RI, donde RI es la suma de las entradas de la fila I menos la diagonal. Esto va a ser la suma del módulo de A y J con J distinto de I. Ahí está, entonces, ¿qué es todo el módulo? Cuando I es real, si A y J es un número real, en R, entonces el módulo es el valor absoluto. Y si A y J es un número complejo, A más I, perdón. A más IB, esto en C, entonces A y J es el módulo. Y el módulo de un complejo, lo definimos así, es la raíz cuadrada del A cuadrado más B cuadrado. Y este módulo que le da es la distancia del número complejo al origen. Por ejemplo,
Y acá está AIJ, acá está A, acá está B, y el módulo va a ser este segmentito de acá, lo que mide este segmentito. Entonces, si tienen números reales, agarran el valor absoluto, y si tienen números complejos, agarran el módulo, que es este valor de acá. Profe, el módulo es la distancia del número complejo hasta ahí. Sí, hasta el origen. Hasta ahí. Acá es si tu número complejo es AIJ, entonces el módulo va a ser la distancia de AIJ al origen. O sea, este segmento de acá. Porque esto es como Pitágoras, ¿no? Es como que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Y si toman la raíz, les da lo que mide esto. ¿Sí? Ya, entonces el teorema que nos dice tiene dos afirmaciones. La primera es que los valores propios están cada valor propio está en alguno de esos círculos CI. O sea, si lambda es valor propio de la matriz A, entonces lambda está en la unión de los círculos, en la unión de los CI. Igual 1 hasta n. O sea, básicamente cada valor propio se encuentra en algún círculo CI. Un segundito. Cada valor propio círculo CI. Y la otra afirmación les dice lo siguiente. Si agarran la unión de cierta cantidad de círculos, si M es... Hay uno por fila, ahí está. Si tenés una matriz n por n, entonces va a haber n círculos. Entonces, si agarramos la unión de cierta cantidad de círculos, vamos a ponerle I sub 1, unión a C, I sub M. Y esta unión es disjunta de la unión de los otros círculos que no estamos mirando. Es de los círculos. Entonces, en esta unión, entonces, si esta unión de M discos es disjunta de la unión de los otros discos, entonces dentro de esta unión va a haber exactamente M valores propios, contados con multiplicidad, ¿no? Entonces, en M hay exactamente... Ahora hacemos un dibujito. M valores propios. Contados con multiplicidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que A es una matriz 5 por 5. A 5 por 5. Entonces va a haber 5 discos. Vamos a dibujar. 2 por acá y 3 por acá. 3. Bueno.
no están muy circulares, pero bueno. Entonces, ¿acá qué pasa? Si miramos la unión de estos dos discos, esta unión es disjunta de los otros tres. Entonces eso quiere decir que acá adentro va a haber exactamente dos valores propios. Ahora, puede que sea un valor propio, pero contado dos veces, porque es raíz doble del polinomio. No quiere decir que sean dos valores propios distintos, quiere decir que hay dos valores propios, pero contados con multiplicidad. O sea, si son raíz doble del polinomio característico, entonces va a ser como que hay dos valores propios, pero en realidad es el mismo número. No necesariamente, puede que tengas un círculo que no... O sea, sabes que está en la unión de estos dos, pero no sabes exactamente dónde están. Profe, ¿los círculos tienen algún orden en la matriz? O sea, sé que hay uno por fila, Sí, pero le pones están como tipo el desparramados. C1 al de la primera fila, C2 al de la segunda, y así. O sea, están como ordenados en el mismo orden que las filas. Entonces, esos círculos que usted dibujó, o sea, son tipo de centro N, más al final, los dos Ahí está, primeros. por ejemplo, este de acá, si este es el C1, entonces el centro sería la entrada A11 de la matriz, y después el radio sería la suma del módulo de las otras entradas. Ah, ¿Sí? Perfecto. sí. Está, exactamente es eso. Es en cada unión hay tantos valores propios como la cantidad de círculos. O sea, acá estamos uniendo tres círculos y estos tres son disjuntos del resto, los otros dos. Entonces, en esta unión, acá va a haber tres valores propios. Que de nuevo no tienen por qué ser tres valores distintos, pueden ser el mismo, solo que está contado varias veces porque es raíz múltiple del polinomio característico. Profe, ¿hay tres valores propios o hay al menos tres valores propios? Hay exactamente tres valores propios. Ahora, claro, hay una distinción si lo Bueno. estás contando como, porque de repente es el mismo valor, pero contado tres veces. Entonces es un valor propio. Pero Entonces sí, hay como máximo tres valores. ahí está, sí. Pues mira, si lo miras contando con Ok, multiplicidad, entonces son tres, y si lo miras tipo mirando los valores en sí, entonces ahí sí hay máximo tres. buenas. Profe, una duda. Sí. ¿Cómo definís? O sea, entiendo que el coeficiente A sub I sea el centro del círculo, pero si no debería tener dos coordenadas Ah, para bien, bien, bien. representarlo en un... Vamos a mirarlo bien. Ahí está, esto del centro AII, ¿qué quiere decir? Vamos a escribirlo bien. Entonces, si el AI es un número real, tipo si AI es igual a A en R, entonces el centro va a ser A0. ¿Sí? Y en cambio, si A y I es un número complejo, A más IB, entonces el centro va a ser AB. Agarramos los... Digamos, esto lo pueden mirar como A más 0 por I. O sea que es Profe, como que ¿y lo qué es? representa... Perdón, habla Maximiliano. Sí, perdón. O sea que lo representás en un plano de los complejos. Ahí está, exacto. Está perfecto. Profe, ¿y qué sería el IB? A más IB. Ah, este I es el I complejo, no es tipo este I de acá. Este es el I Ah, imaginario. claro. Ta. Ahora. Sí, queda medio confuso, pero sí. Sí, y cuando calculan el radio, suman todas las entradas menos el que está en la diagonal. Por ejemplo, cuando hacen el A11, van a sumar
estas de acá. El centro va a ser A1, 1 y el radio va a ser A1, 2 más A1, 3 más A1, n, el módulo, ¿no? Profe, pero lo que yo decía antes, el centro, por ejemplo, puede ser A2N, Ah, ¿o no? no, los centros siempre van a ser las entradas de la diagonal. Entonces, Ah, cuando ta, hagas el ta, ta. segundo círculo, el centro va a ser el A22. A2, está. Ahora vamos a hacer ejemplos. Sí, pero la idea queda clara. ¿Tienen dudas hasta acá? Bien, entonces vamos a arrancar por el 1, que es un poco más teórico, pero el resultado después nos va a servir. Entonces está bueno tenerlo. Ok. Entonces, este ejercicio que les dice, tenemos una matriz A real, o sea, todas las entradas de la matriz van a ser números reales. Y además tenemos que los círculos son disjuntos 2 a 2. O sea, no hay dos círculos que se corten. Y lo que nos piden probar es que entonces todas las raíces del polinomio característico de A son reales y distintas. Fíjense que si pasa eso, ¿qué podríamos concluir con respecto a la matriz A? Que es diagonalizable. Ahí está, exacto, porque sacaríamos que tiene n valores propios. Y tal, si tiene n valores propios, es diagonalizable. Pero en ningún momento calculamos exactamente cuánto valen esos valores propios. Sabemos que hay n valores propios distintos, pero no sabemos cuánto vale. Entonces, vamos a empezar probando que las raíces son todas distintas. Las raíces del polinomio característico son distintas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Por dónde podrá salir esto? Fíjense que lo que sabemos es que todos los discos son disjuntos. Entonces, va a quedar algo así. Luego, C1 va a andar por acá, C2, C3. No, en realidad no están en el eje. Ah, sí, está en el eje. Claro, porque el centro es un número real. Sí, ya sí. Bueno, centrados en el eje. C2, C3, etc. Ahí está, claro, el centro, como la matriz A es real, los centros de los discos van a ser todos números reales, o sea que van a estar todos en el eje. Bien. Ahí está, exacto. Podemos aplicar la segunda parte del teorema y nos dice que está. Por ejemplo, si miramos el C1 es disjunto de todos los demás. Entonces, en C1 tiene que haber exactamente un valor propio. Después, C2 es disjunto de todos los demás. Entonces, en C2 tiene que haber exactamente un valor propio. Y también podemos decir que como ningún círculo se intersecta con otro, todos los valores van a ser distintos que estén dentro de cada círculo. Ahí está. Exacto. Dentro de cada círculo tenés un único valor propio, y está, como son todos los discos disjuntos, se van a ser todos distintos, porque tenés uno que está acá, uno que está acá, uno que está acá, etc. Lo que pasa es que CI es disjunto de la unión de los demás. J distinto de I. CJ. Ah, no, los puse en ese orden por
Por poner algo, pero no tienen por qué estar así. ¿Sí? Sabés que están todos centrados en el eje real porque la matriz A es real, entonces las entradas de la diagonal van a ser números reales. Pero los puse así en este orden por poner algo, pero no tenés idea cómo están. Entonces el 6 es disjunto de la unión de los demás. Entonces, por la parte 2 del teorema, por la parte 2 del teorema, dentro de CI hay exactamente un valor propio, o una raíz del polinomio característico. O valor propio. CI. Una raíz del polinomio característico. Y tal, como son todos los discos disjuntos, entonces si tenés una raíz en cada disco, entonces vamos a tener que todas las raíces son distintas. Entonces ahora vamos a ver que son todos, que todas las raíces son reales. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a pensarlo ahí está, exacto. Vamos a pensarlo por absurdo. Entonces, si una raíz compleja, si tenemos una raíz compleja, el conjugado, ahí está, impecable. Exactamente ese va a ser el argumento. Entonces vamos a suponer por absurdo. Supongamos por absurdo que tiene una raíz compleja. Absurdo que el polinomio característico tiene una raíz compleja. Tiene una raíz compleja, le vamos a poner lambda. O sea, lambda igual a 0. Entonces, como el polinomio característico de A va a tener todos coeficientes reales, porque la matriz A es una matriz de entradas reales. Entonces, si lambda es raíz del polinomio característico, entonces lambda conjugado también va a ser raíz. Esto implica que el lambda conjugado es 0. Que el polinomio característico en lambda conjugado va a dar 0. ¿Sí? Eso es porque el polinomio característico de A tiene todos coeficientes reales. El conjugado es cuando tenés A más IB, el conjugado de esto es A menos IB. ¿Sí? Profe, pero ¿por qué el conjugado también es raíz? Ah. No entiendo eso. Vamos a hacer la cuenta. Entonces, el polinomio característico en lambda nos va a quedar, vamos a ponerle AN lambda n más AN menos 1 lambda n menos 1 más ahí está, sí, exactamente ese va a ser el tema. Si tenés un número complejo y su conjugado son raíz, tendrían que estar en el mismo círculo, pero tiene que haber solamente una raíz por círculo. Entonces ahí va a estar el absurdo. Sí, a eso vamos a llegar.
A1 lambda más A0. Y acá sabemos que lambda es raíz, entonces esto es 0. Entonces ahora vamos a calcular el polinomio característico, pero en lambda conjugado. Esto va a ser AN lambda conjugado a la n más a n menos 1, lambda conjugado a n menos 1, más a sub 1 lambda conjugado más a sub 0. Entonces acá las potencias con el conjugado andan bien, así que esto podemos escribirlo como a sub n lambda a la n conjugado más a n menos 1 lambda n menos 1 conjugado más a 1 lambda conjugado más a 0. ¿Y ahora qué pasa? Este a sub n es un número real, entonces a sub n va a ser igual a sub n conjugado. Después, el an-1 es un número real, entonces va a ser igual a an-1 conjugado. Y así con todos los coeficientes. Como son reales, podemos tomar el conjugado y no estamos cambiando nada. Más, ya iba a poner puntos otra vez. A0 conjugado. ¿Sí? Esto acá es porque los ahí son reales. Porque ahí está en R. Para todo hoy. Y ahora, si tenemos un conjugado multiplicado por un conjugado, podemos primero multiplicar y después tomar conjugado. Así que esto va a ser a sub n, lambda a la n, todo conjugado. Después a n-1 por lambda n-1 conjugado. A sub 1 por lambda conjugado y bueno, más a sub 0 conjugado. Y ahora podemos como que agrupar sumar todo primero y después conjugar, en vez de conjugar cada término y después sumar. Esto va a ser a sub n lambda n más a sub n menos 1 lambda n menos 1 más bla 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 más a sub 1 lambda más a sub 0 y todo conjugado. Pero lo que está acá abajo del conjugado, ¿qué es? Es el polinomio característico evaluado en lambda, que sabemos que es 0. Entonces esto nos va a dar 0. Y ahí tenemos que el polinomio característico evaluado en lambda conjugado da 0, o sea que el lambda conjugado también es raíz. Entonces siempre que tienen un polinomio que todos los coeficientes son reales, si tienen un complejo que es raíz, entonces ese complejo conjugado también va a ser raíz. Entonces la conclusión es que si lambda es raíz del polinomio característico, entonces lambda conjugado también es raíz. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Quedan convencidos? Bien, ¿y cuál es el problema acá con esto? Porque como habíamos dicho al principio, como la matriz A es una matriz real, todos los círculos van a estar centrados en el eje real. Acá. Bueno, no queda muy simétrico, pero... Entonces, si acá está lambda, si esto acá es lambda igual a más IB, entonces el conjugado también va a estar en el mismo círculo. Porque el conjugado es A menos IB. Entonces lo que hacemos para tomar el conjugado es tomar el simétrico. Esto acá lo simetrizamos por el eje real y nos va a dar el conjugado. Pero como este círculo está centrado en el eje real, entonces el simétrico de este por el eje real va a seguir estando en el círculo. O sea que lambda y lambda conjugado están en el mismo círculo. Pero eso no puede ser porque ya dijimos que en cada círculo hay solamente un valor propio.
o solamente una raíz. Lambda y lambda conjugado están en el mismo círculo. Y esto es absurdo porque en cada círculo hay solamente una raíz del problema característico. Entonces, lo que habíamos supuesto al principio, que era que había una raíz compleja, ¿dónde está? Acá. Como llegamos a un absurdo, esta suposición tiene que estar mal. O sea que al final todas las raíces del problema característico de A son reales. En conclusión, todas las raíces del problema característico son reales. Espera que... no me queda clara la pregunta. Los valores primos. Ahí está, sí, exacto. Esto lo puedes mirar como que los números reales están vistos como... en el eje real como tipo A, 0, y después los dos están en el resto del plano. Esas comas en el ejercicio 4 están mal, tendría que ser multiplicación. Tendría que ser 2 por 10 a la menos 5. Sí, quedó mal ahí el látex. Entonces el resultado de este ejercicio está bueno, porque nos dice que si tenemos una matriz con entradas reales y todos los círculos quedan disjuntos, entonces automáticamente podemos concluir que la matriz es diagonalizable. Sí. Es diagonalizable y además todos los valores propios son todos reales, son todos distintos, perdón. Ahí están los valores propios, como acá concluimos que son todos reales, los valores propios van a estar tipo acá, en la intersección del disco con el eje real. O sea, van a estar todos en este segmentito. Por ejemplo, la raíz que está dentro de ese 1 va a estar acotada entre este valor y este valor. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, yo tengo una duda. Dale. Los centros son exclusivamente las entradas, ¿no? ¿O es el número que está en la matriz? Por ejemplo, en el ejercicio 2. Ahora lo hacemos el 2. Está. Ahora lo hacemos. Entonces yo voy a hacer el 1 primero porque es el resultado que vamos a usar acá para probar que A es diagonalizable. Entonces, por eso está bueno verlo primero. Pero sí, ahora ya hacemos el 2.
Entonces, acá tienen esta matriz, y nos piden probar que es diagonalizable. Entonces, la idea es justamente usar el resultado del ejercicio 1. Entonces, vamos a dibujar los círculos y ver qué pasa. Sí. La idea es dibujarlos y ver que no se corten. Ahí está. Entonces, vamos a ir viendo. El radio del primer círculo, ¿cómo nos va a quedar? Le pusimos R1. Ahí está. Va a ser 1 más 1 más valor absoluto de menos 2, o sea que al final nos va a dar 4. Entonces, C1 es el círculo o el disco. Es el disco centrado. Acá la entrada diagonal es 6, así que va a estar centrado en el 6, 0. Y de radio 4. Después el segundo disco, ¿cómo nos va a quedar? Para calcular el radio sumamos las entradas de la segunda fila menos la diagonal, o sea, nos va a dar 1 más 1 más 1, 3. Y después el centro del disco va a ser la entrada diagonal. O sea que C2 es el disco centrado en 14, 0 y de radio 3. Después, el tercer disco, ¿cómo nos va a quedar? Para el radio sumamos 2 más 2 más 1, que nos va a quedar 5. Profe, siempre va a ser 14, 0, 6, 0. Y cuando son reales, sí. Después creo Ah, que en el... ¿Dónde es uno que hay complejo? Creo que el 5, si no me equivoco. Ahí está, en el 5 ya va a quedar un poco distinto, porque ahí tenés números complejos, tenés por ejemplo 15 más 3i, entonces ahí el centro va a ser 15, 3. está. Gracias. Pero cuando tengamos reales, sí, siempre va a ser el número y después 0. Entonces, R3 dijimos, a la tercera fila sumamos todo menos la diagonal, o sea 2 más 2 más 1 va a ser 5. Entonces C3 va a ser el disco que está centrado en menos 9, 0 y que tiene radio 5. Es el disco centrado en menos 9, 0 y de radio 3. Y de radio 5, perdón. Y después el último va a tener radio 1 más 1 más 1, 3 y centro menos 20, 0. R4 es 3, entonces C4 es el disco centrado en menos 20, menos 20, 0 y de radio 3, 0, ¿no? Sí. Y de radio 3. Entonces ahora hay que dibujar todo esto. Entonces lo vamos a hacer en el GeoGebra, porque si lo hago a mano va a quedar espantoso. Entonces voy a dejar de compartir acá y comparto el GeoGebra. Ahí está. Entonces el primer disco dijimos ahí no. El primer disco era de centro 6.0 y de radio 4. Esto va a quedar
X menos, no, no está. X menos 6. Te queda C1, después C2 era de radio 14,0, no, de centro 14,0 y radio 3. Que C sub 2. Y de radio 3, ¿cierto? Después el C sub 3 era de centro menos 9,0 y radio 5. O sea que esto va a ser. Y radio 5 era, ¿no? Sí. Y el último, el C sub 4. Este era de centro menos 20,0 y radio 3. O sea que esto va a ser. ¿Y por qué le puse ese suban? No sé dónde se escribe. Entonces acá nos quedan los 4 círculos. Ya. ¿Qué podemos concluir entonces? Que todas las raíces son distintas. Ahí está. Tenemos todas las raíces del polinomio característico son distintas y reales. O sea que la matriz va a tener 4 valores propios. Y es diagonalizable. Ahí está, exacto. Ok, volvemos para acá. Y ahí está, la parte de que son reales también la sacamos del ejercicio anterior, porque ahí nos decía que si tenemos una matriz real y los discos son disjuntos 2 a 2, entonces las raíces del polinomio característico son reales y distintas. Entonces acá tenemos esta matriz, ¿dónde está? Tenemos esta matriz que es real, y los 4 discos nos quedaron disjuntos. Entonces de ahí concluimos que nos quedan disjuntos 2 a 2. Entonces de ahí concluimos que las raíces del polinomio característico son todas distintas y reales. O sea que tenemos 4 raíces reales del polinomio característico. Lo de 2 a 2 quiere decir que si vos agarrás el C4, por ejemplo, entonces es disjunto de C3, y es disjunto de C1, y es disjunto de C2. Si agarras el C3 te queda disjunto de C4, disjunto de C1 y disjunto de C2. O sea, básicamente 2 a 2 es que son disjuntos entre todos. Ahí está, sí. Que no se corta ninguno con ninguno. Ahí está, exacto. No se corta ninguno Bien. con ninguno. ¿Y qué era lo que pasaba si se cortaban? Perdón si ya lo dijiste. Si se cortaban acá, pues no puedes concluir que tenés 4 valores propios distintos. Porque por ejemplo, si este y este se intersectaran, entonces sabés que en la unión de estos dos hay 2 valores propios, pero podría ser el mismo, y que la multiplicidad geométrica no te alcance para que sea diagonalizable.
Perfecto. Muchas Pero cuando gracias. tenés 4 distintos, ahí sí, porque ya sabés que te vas a tener 4 valores propios, cada uno va a tener su espacio propio con dimensión 1, diagonalizable, ya está. Ahí va. Gracias. Profe, ¿se podría saber, haciendo los círculos, cuándo tenés raíces reales y cuándo te salen raíces complejas? En caso de que, por ejemplo, trabajemos con una transformación lineal que tiene R nomás. ¿Cómo saber si alguno de los círculos te indica que hay una raíz compleja? Y si tenés alguna intersección, pues tenés dos círculos que se intersectan, ahí podría haber una raíz compleja, pero tampoco sabés. Como que una forma de asegurar que haya raíces complejas, eso no lo tenés. Una consulta, Jamín. Dale. Que tenga 4 valores propios significa sí o sí que es diagonalizable, porque a veces pasaba que, o sea, cuando encontrabas el subespacio te daba conjunto vacío, tipo el vector 0, 0, 0. ¿Puede pasar eso? Si tenés una raíz del problema característico, tiene que darte por lo menos dimensión 1 en su espacio propio. Ok, Así que eso no debería pasarte. ok, gracias. O sea, si tenés una raíz, sí o sí va a tener por lo menos dimensión 1 en su espacio propio asociado. Ok, bien. Profe, si si el círculo está en el disco, en los positivos o en los negativos, ¿eso implica que el valor propio sea negativo o positivo? Sí, por ejemplo, acá vos sabés que tenés un valor propio que está entre 2 y 10. Entonces ahí sabés que tenés un valor propio positivo. Ah, buenas. Profe, Sí. pero ahí, ¿no? En ese círculo. Está entre 2 y 10, pero no puede estar, por ejemplo, o sea, tiene que estar sobre el eje de las X, sí o sí. Sí, porque sabés que es un número real. Ah, está. ¿Y si fuese un complejo, sí se podría mover por el círculo? Sí, si tenés una matriz compleja, ahí sí los valores propios pueden andar por el círculo. Buenas. Entonces acá como nos restringimos a este eje, porque ya probamos que el valor propio es un número real. Entonces como ya tenemos esa información, tenemos que está dentro de este círculo y además es un número real. Entonces la única forma es que esté en este segmentito de acá. Y después, por ejemplo, acá sabes que tenés uno entre esto que es menos 14. Sí, acá sabes que tenés un valor propio entre menos 14 y menos 4, así que ahí tenés un valor propio negativo. Entonces vamos a escribir bien todas estas conclusiones. Entonces tenemos, primero, tenemos que los discos son disjuntos 2 a 2. 2 a 2. Entonces de acá sacamos que el problema característico tiene 4 raíces reales distintas. Entonces, si tiene 4 raíces reales distintas, es diagonalizable, porque vas a tener 4 valores propios y cada uno con su espacio propio asociado de dimensión 1. Opción A es diagonalizable. Y con respecto al signo de los valores propios, ¿qué pasa? Tenemos uno que va a estar entre 2 y 10, y esto creo que es entre 11 y 15. No, entonces 17. Vamos arriba. Entonces acá tenés dos valores propios positivos, y después tenés otro valor propio que está entre menos 14 y menos 4, y otro que está entre menos 23 y menos 17. O sea, tenés dos positivos y dos negativos. Y podemos dar cotas. A tiene dos valores propios. Espera que no estoy mirando el chat. Tiene dos valores propios positivos que podemos dar cotas.
Por ejemplo, lambda 1 va a estar acá. Lambda 1 que pertenece al intervalo 2, 10. Y después un lambda 2 que pertenece al intervalo 11, 17. Y la otra conclusión es que A tiene dos valores propios negativos. Un lambda 3 que va a estar entre menos 14 y menos 4. Y después un lambda 4 que está entre menos 23 y menos 17. Bueno, sí. Y creo que nos preguntaban algo más, ¿no? Sí es invertible. ¿Qué les parece? Ahí está, exactamente. Para que no sea invertible, 0 tendría que ser un valor propio. Exacto, pero como ningún círculo corta el origen, 0 nunca va a ser un valor propio. Entonces va a ser invertible. Nunca podemos asegurar que 0 no es un valor propio. Entonces tenemos que ningún círculo corta el origen. Entonces 0 no es valor propio. Y si 0 no es valor propio, entonces es invertible. Profe, ¿corta o contiene? ¿No sería mejor poner contiene? Sí, también. Un poquito. Eso de corte es un poco más formal, digamos. La única forma de que no sea invertible es que el 0 sea un valor propio. Porque si vos miras la forma diagonal, ¿qué escribí acá? Es invertible. Vamos a ver. La forma diagonal te va a quedar así. Va a ser lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Bueno, el resto, todos ceros. Tiene que ser 0, 0. Digamos, para que el 0 sea valor propio, tiene que cortar acá. O sea, para que el 0 sea valor propio, tenés que tener el origen en el círculo. O para que pueda ser valor propio, tenés que tener origen. Ahí está, si dos círculos se cortan, entonces tenés o dos valores propios distintos, o uno que tiene multiplicidad 2. Exacto. Y ahí podrías tener un complejo y su conjugado, o dos reales, o un real repetido. Exacto. Entonces, si vos miras la forma diagonal, te queda así. Entonces el determinante, que va a ser el mismo que el determinante de A, determinante de D, esto va a ser lambda 1 por lambda 2 por lambda 3 por lambda 4. Y para que A no sea invertible, el determinante tiene que ser 0.
Pero la única forma de que este determinante sea 0 es que por lo menos uno de los valores propios sea 0. ¿Por acá? Claro, si querés que sea, si es una matriz real que querés que sea deanalizable, ahí precisas que los valores propios sean reales. Entonces, al vos tener dos discos que se cortan, no necesariamente las raíces del polinomio característico van a ser todas reales. Entonces, de repente ni siquiera te queda diagonalizable. Si hay círculos que se cortan, medio que no puedes decir mucho con respecto a si es diagonalizable o no. Sí, hay algunos truquitos como para acomodarse. Por ejemplo, puedes tomar la traspuesta y hacer, porque una matriz y su traspuesta tienen los mismos valores propios. Entonces, de repente, cuando estudias una matriz, los discos se cortan, no puedes decir nada. Pero si pasas a la traspuesta, ahí te queda más lindo. O yo que sé, a veces multiplicas por otras matrices, cosa de que no te cambien los valores propios, y ahí puedes ver de ir achicando o agrandando los círculos y puedes acomodarte. Pero en principio, si tenés círculos que se cortan, no puedes decir nada. Entonces, para que sea invertible, ningún valor propio puede ser 0. Porque si tenés algún valor propio que es 0, entonces el determinante te va a quedar 0 y por lo tanto la matriz te quedaría no invertible. Ahí está, y la otra forma de pensarlo sería esa. Si vos tenés acá una columna de ceros porque tenés un valor propio que es 0, entonces el vector de la base que corresponde a esa columna va a ser el núcleo. O va a estar en el núcleo, ¿no? Porque puedes tener otros ceros. Ahí está. Y si tenés un núcleo que no es trivial, entonces no te queda invertible. Pero esto lo pueden escribir como un sí, solo sí. Digamos, A es invertible si solo sí 0 no es valor propio. Entonces acá, como decimos que como ningún círculo pasa cortina al origen, sabemos que el 0 no es valor propio. Entonces ahí podemos concluir que A es invertible. ¿Cuál es el GeoGebra? No sé. No, porque que corte no quiere decir necesariamente que el origen vaya a ser un valor propio. Entonces, si tenés que el origen está en un círculo, entonces el origen puede ser un valor propio, pero no es, digamos, seguro que sea un valor propio. Como que existe la posibilidad de que sea, pero no sabemos. Entonces, ¿qué te da la pauta de que sea el cero valor propio? Que puedas sí o sí decir que el cero es valor propio, en base a los discos, nada. O sea, los discos te pueden decir puede ser o no, pero no te dicen es Ahí o no está. es. Pero en este Ok. caso te dicen con toda seguridad que 0 no es un valor propio. Pero si tuvieras Ah, un disco poquito acá gracias. que contiene, entonces el 0 podría ser, podría no ser. Pero no Está puedes decir bueno eso. nada.
Profe, y para saber bien los valores propios, se hace lo de siempre. Hallamos las raíces del polinomio característico. Sí. El tema es que a veces Pero el polinomio... Dale, dale. ¿Cómo? Porque puede que en algunos casos nos pidan cuáles son exactamente los valores, ¿no? Sí, el tema es que a veces cuando la matriz es medio fea, el polinomio característico te queda complicado para sacar las raíces. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, te puede alcanzar con esto. Claro. Pero depende un poco la matriz y que... Ah, eso sí, podés encontrar el polinomio y reemplazas el 0 y ahí ves si es raíz. Ahí está. Totalmente. No, porque chequear si un número es raíz, eso sí es fácil. Pero encontrar las raíces, ahí ya no. Entonces, si tienen un disco que corta el 0, una forma de determinar si el 0 les queda o no raíz sería calcular el polinomio y evaluar el 0. Entonces, no sé cuál quieren hacer ahora. Me están diciendo en el chat. El 4, bien. Entonces voy a copiar la letra. Ahí está. Entonces, primero nos dan esta matriz, que está, estos comas tienen que ser por, digamos, esto va a ser 2 por 10 a la menos 5. Voy a escribir acá abajo. Entonces, primero nos piden acotar los valores propios. Entonces, la matriz A la voy a escribir mejor acá abajo. Esto va a ser 1 menos 10 a la 5, 2 por 10 a la menos 5, pues 4 por 10 a la menos 5, 0,5 y menos 3 por 10 a la menos 5. Profe, en A12 es menos 10 a la menos 5. En A12. No, si no. Bien, entonces vamos a hacer los círculos. Entonces, el primer disco, ¿cómo nos va a quedar? El radio, ¿qué va a ser? Nos va a quedar 10 a la menos 5 más 2 por 10 a la menos 5, o sea, 3 por 10 a la menos 5. Entonces, C sub 1 es el disco que está centrado en 1, 0. Y de radio
3 por 10 a la Profe, menos 5. pero, Sí. perdón, no queda 2, no dice menos 10 a la menos 5. Ah, pero tenés que tomar el valor absoluto. Ah, el valor absoluto. Sí. Porque si no, imagínate si todas las entradas de la diagonal de la fila fueran negativas, ahí te quedaría un radio negativo, que eso no puede ser. Entonces por eso es que tomás valores absolutos de todo, para que siempre te quede un número positivo y puedas hacer un disco. Después, el segundo radio va a ser 4 por 10 a la menos 5 más 3 por 10 a la menos 5, o sea, 7 por 10 a la menos 5. Entonces, C2 va a ser el disco centrado en 050, centrado en, voy a poner 0.5, y de radio 7 por 10 a la menos 5. Después, el tercer disco, el radio, nos va a quedar 10 a la menos 5 más 3 por 10 a la menos 5, o sea, 4. 4 por 10 a la menos 5. Entonces, C3 es el disco que está centrado en 0.10 y de radio 4 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a graficar esto. Voy a dejar de compartir acá y me voy para el... Y borramos todo esto. Bien. Entonces, el primer disco, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, el primer disco nos va a quedar, esto está centrado en el 1,0, o sea que va a ser más. Y el radio es 3 por 10 a la menos 5. Y todo esto al cuadrado. ¿Dónde quedó esto? Vamos a hacer un zoom acá. Ahora tengo un punto, ¿no? Ah, no, el circulito es el gris que está afuera y el... Ah, no. Profe, a la 12 del radio le quedó en gris, capaz que es por eso. Ah, no. Ah, era el... Sí, era el... La Bueno. sombra, sí. ¿Sabes que quede tan chico? Sí, porque va a ser como Sí, porque ahí tiene un 10 a la por 10 a la menos 10. menos 1 y usted tiene menos 5, así que es más chico. Sí. O sea que los radios son re chiquitos, ¿no? Sí. Entonces, Profe, se amplía con la ruedita Ahí. y le va a centrar en el punto. Se amplía teniendo cartón en el punto. ¿Cómo? Si amplía con la ruedita del mouse. Ah, es que no tengo el con mouse con el... Tengo el de la compu nomás. Ah, Bueno, no importa. Pero, a ver.
son re chiquitos y los otros van a quedar bastante lejos. O sea que van a ser, porque los otros están centrados en 0,5 y 0,1. O sea que van a quedar disjuntos. No va a haber lío. Ah, lo de los radios, espérate que vuelva para acá, si lo miramos bien. Acá. Lo de los radios, hasta el R1, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar, vamos a, te va a quedar valor absoluto de menos 10 a la menos 5 más 2 por 10 a la menos 5. Entonces este valor absoluto al final te va a quedar 10 a la menos 5 más 2 por 10 a la menos 5. Entonces acá es como que factorizás por el 10 a la menos 5 y te va a quedar 1 más 2 por 10 a la menos 5. O sea, 3 por 10 a la menos 5. Vale. Entonces, no sé si describirlo todos porque van a quedar bien juntos. Como los radios son tan chiquitos, el C sub 2, ¿cómo queda? Va a ser centrado en 0,5, o sea, X 0,5. Va a ser 7. Sí, quedan re lejos, o sea, no tenemos problema. Y el C sub 3, este está centrado en 0,1, o sea que esto va a ser X menos 1 al cuadrado más Y. Y el radio es 4 por eso menos 5. Ah, súper disjuntos quedan. Bueno, súper disjuntos. ¿Para el alcance del zoom? Sí, porque son minúsculos los radios. Así que sí, creo que graficarlos como que no nos va a ayudar en nada. Más que vemos que son disjuntos. Sí, tampoco quiero agrandarlos mucho. De repente le puedes poner algún radio. Pero no, vamos a dejarlo como está. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Los tres círculos son disjuntos, 2 a 2. No hay dos que se corten, entonces, ¿qué sacamos? Tenemos que el problema característico va a tener tres raíces reales distintas, por lo tanto es diagonalizable. Profe, igual lo de decir distintas no importa, ¿no? Porque puede ser doble. Claro, pero si tenés una raíz que es doble, no podés afirmar que te vaya a quedar diagonalizable. Dale. Que igual no te piden acá probar que es diagonalizable, pero si hubiera dos círculos que se cortan, entonces ahí podrías tener raíces complejas, ¿está? Pero, ¿qué quieres hacer acá? Querés acotar los valores propios. Ahí está. Entonces, como sabes que son reales, lo que haces es mirás el disco, pero te restringís al eje real nomás. Y ahí tenés la cota para los valores propios, que fue lo que hicimos acá, ¿no? Acá dijimos, tenemos 4 valores propios reales distintos. Por ejemplo, en el C1 tenés un valor propio, entonces va a estar entre 2 y 10. Y esa es la forma para acotarlos. Entonces de acá que sacamos, los discos son disjuntos 2 a 2.
Esto entonces implica que A tiene 3 valores propios. Tiene 3 valores propios, que van a ser reales, porque si no, no serían valores propios. Tiene 3 valores propios, entre paréntesis, reales, distintos. Entonces, un primer valor propio, el que está entre, el que está en C1. ¿Cómo lo podemos acotar? El que está entre 1 más 3 por 10 a la menos 5 y 1 menos Ahí está. 3 por 10 a la menos 5. Entonces, el lambda 1 va a ser el que está en C1. Entonces, ese podemos decir que va a estar entre 1 menos 3 por 10 a la menos 5 y 1 más 3 por 10 a la menos 5. Después tenemos otro que va a estar en C2. ¿Y ese cómo lo acotamos? Vamos a poner entre el centro del disco más menos el radio. O sea, va a estar entre 0.5 menos 7 por 10 a la menos 5 y 0.5 más 7 por 10 a la menos 5. Vamos a agarrar lambda 2, que está en C2, y lambda 2 va a estar entre 0.5 menos 7 por 10 a la menos 5 y 0.5 más 7 por 10 a la menos 5. Y después tenemos un lambda 3, que va a estar en C3. Y lo podemos acotar entre 0.1 menos 4 por 10 a la menos 5 y 0.1 más 4 por 10 a la menos 5. menos 4 por 10 a la menos 5 y 0.1 más 4 por 10 a la menos 5. Entonces ahí tenemos la parte 1, que dimos una cota para los valores propios. Entonces la idea en el resto del ejercicio es como que mejorar esa cota. Porque acá, por ejemplo, sabemos que el lambda 1 va a estar entre estos dos valores. Y queremos ver qué tanto podemos achicar ese intervalito. O sea, qué tanto podemos mejorar la aproximación a lo que es lambda 1. Entonces, para eso vamos a usar esta matriz. ¿Qué vino que si hacemos S al menos 1 por A por S, los valores propios no van a cambiar, ¿sí? A y esta matriz tienen los mismos valores propios. Entonces podemos estudiar los valores propios de esta matriz y que eso nos dé una mejor cota para los valores propios de esta. O por lo menos para uno, entonces agarramos otras matrices. Esa es un poco la idea. Profe, ¿cómo? No entendí cómo te sirve esa matriz de la parte 2. Ahora lo hacemos. Ok. Sí, acotarlos es dar un intervalo, es decir, está entre tal y tal valor. Entonces vamos a encontrar los círculos para esta matriz, S a la menos 1, A y S. Entonces la matriz S, la parte 2. La matriz S es alfa 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, S a la menos 1, ¿cómo nos va a quedar? Uno sobre alfa, 1, 1. 1 sobre alfa, 1, 1. Cuando tiene una matriz diagonal, la inversa es la inversa de las entradas de la diagonal. Y el resto dejamos todo igual. Entonces vamos a calcular S a la menos 1 por A por S. Y esto nos va a quedar
1 entre alfa, 0, 0, 0. Después la matriz A, menos 5. Después la segunda fila. A ver si me acuerdo las dos. Profe, pero no te dará eso. Va a dar esta, pero multiplicado por algunos alfas y algunos 1 entre alfa. Va a cambiar un poquito los radios de los círculos. Ahora vemos cómo queda. Acá alfa 0, 0, 0, 0, 0. Y yo que sé, creo que las potencias es para que los círculos queden... No sé, podemos haber agarrado de repente entradas diagonales más grandes y ahí no tener que andar con las potencias. No sé. En el 2 lo que vamos a hacer es, encontramos esta cota para lambda 1, dijimos que está en este intervalo, y la idea es mejorar este intervalo lo más posible. Y para eso es que vamos a usar esta matriz. Porque esta matriz y A son semejantes, entonces tienen los mismos valores propios. Entonces si acotamos los valores propios de esta, estaríamos acotando los valores propios de A. Puse un 0 donde con 1, sí, siempre hago lo mismo. Profe, pero si son semejantes, entonces esa operación no tiene que dar A. No, es como, estas S las puedes pensar como el cambio de base. Puedes pensar que A es la matriz asociada en la base canónica, por ejemplo, y al multiplicar por estas estás cambiando, haciendo un cambio de base. Entonces son matrices distintas, pero tienen el mismo polinomio característico. ¿Sí? Ahora hacemos cuenta. Entonces vamos a hacer esta matriz por esta primero, y eso cómo nos va a quedar. Cuando hagamos esta fila por esta columna, nos va a quedar un 1 entre alfa acá. Después cuando hagamos esta fila por esta, vamos a estar dividiendo entre alfa, y cuando hagamos esta fila por esta, también dividimos entre alfa. Y después las otras dos filas son 1, digo, son 0, 1, 0. Entonces cuando hagamos esta fila por esta, nos va a quedar este igual, y este igual, y este igual. O sea que al final va a ser 1 entre alfa, menos 1 entre alfa, 10 a la menos 5, y 2 entre alfa, 10 a la menos 5. Y el resto queda todo igual. Entonces vamos a hacer esta por esta. Entonces acá ¿qué pasa? Cuando hacemos esta fila por la primera columna, nos va a quedar este 1 entre alfa por alfa. O sea que vamos a volver al 1. Y después cuando hagamos esta fila por esta columna, vamos a tener 1 entre alfa por 0, después este por 1, o sea que nos va a quedar como está, menos 1 entre alfa, será menos 5. Y bueno, y este otra vez por 0. Y después cuando hagamos esta fila por la última columna, vamos a tener este por 0 y este por 1. Así que ahí nos va a quedar igual. Entonces básicamente el centro del primer círculo no lo cambiamos, sigue siendo 1, pero el radio sí. Fíjense que lo estamos dividiendo entre alfa, el radio. Pero no solamente estamos dividiendo el radio del primer círculo entre alfa, sino que cuando hagamos esta fila por esta, ahí esta primera entrada la estamos multiplicando por alfa. O sea que esto va a quedar 4 alfa por 10 a la menos 5.
y el resto pues quedan todo igual, ¿no? Porque haces esta fila por esta columna y por esta, y queda todo igual, 0, 5 y... Y después cuando hagamos esta fila por esta columna, la primera entrada la multiplicamos por alfa, así que esto va a ser menos alfa por 10 a la menos 5, y el resto quedan igual. Ahí está, entonces como que el radio del primer círculo estamos dividiendo entre alfa, y el segundo no lo estamos multiplicando entre alfa porque esta no está multiplicada entre alfa, pero igual lo estamos... ¿no? Digamos, si alfa es grande, el radio del primer círculo lo estamos achicando, y el radio de los otros dos los estamos agrandando. Entonces la idea es ver qué tanto podemos achicar el radio del primer círculo, cosa de que nos sigan quedando disjuntos los tres círculos. ¿Sí? Ahí es donde vamos a tener como que la mejor cota, porque vamos a tener el círculo 1 lo más chiquito posible, y siguen siendo disjuntos. Digamos, sigue siendo C1 disjunto a los otros dos. O sea que vamos a seguir teniendo un valor propio que está en ese círculo, pero lo estamos achicando lo más posible. Pero, sí. ¿Qué nos asegura que los valores propios son iguales? Que las dos matrices son semejantes. Vos tenés... Pero no tiene que dar igual para que sea semejante. Si no, o sea, la definición no dice A es igual a P a la menos 1 por A por P, y ahí no da igual. Claro, vos tenés que... acá. Claro, A y B son semejantes si A es igual a P a la menos 1 a B. Ahí está, entonces acá la B va a ser esta, va a ser S a la menos 1 a S. A B es S a la menos 1 a S. Entonces si vos agarrás la matriz B y la multiplicás por S a este lado y por S a la menos 1 a este lado. Entonces ahí te va a quedar S, S a la menos 1 a S a la menos 1, S. O sea, acá te queda la identidad y acá te queda la identidad otra vez. Entonces, esto te va a dar A. O sea que si ahora agarrás como matriz P S a la menos 1, si P es igual a S a la menos 1, entonces ahí sí te queda que A es igual a P a la menos 1 B por P. Perfecto, me aclaraste todas las dudas, muchas gracias. Sí, como que se pasa como que lo salteamos, y también importante. Está bueno. Entonces acá tenemos el radio de C1 que lo estamos achicando, y los otros dos radios que están, bueno, en principio si alfa es chico los estamos achicando, y los radios de C2 y C3 quedan más grandes. Entonces al final, ¿cómo nos va a quedar esto? Le voy a poner C1', todo prima. Entonces, R1', ¿cómo nos va a quedar el nuevo radio? Va a ser valor absoluto de 1 entre alfa por 10 a la menos 5 más 2 entre alfa por 10 a la menos 5. O sea que nos va a quedar 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Entonces, C1' es el disco centrado en 1, 0, porque eso no cambió. Es el disco centrado en 1, 0 y de radio 3 entre alfa, 10 a la menos 5. Después, R2' va a ser 4 alfa por 10 a la menos 5 menos 3 por 10 a la menos 5. O sea, más 3 por 10 a la menos 5. Entonces, R2', esto va a ser 4 alfa por 10 a la menos 5 más 3 por 10 a la menos 5.
Esto va a ser 4 alfa más 3, 10 a la menos 5. Entonces C2' va a ser el disco que está centrado en 0,5, 0, porque eso no lo cambiamos. Y el radio sí, nos va a quedar esto de acá. En 0,5, 0 y de radio 4 alfa más 3 por 10 a la menos 5. Y después, el último disco, el radio nos va a quedar alfa por 10 a la menos 5 más 3 por 10 a la menos 5, y el centro va a seguir siendo 0,1. Entonces, R3', esto va a ser alfa por 10 a la menos 5 más 3 por 10 a la menos 5. O sea, alfa más 3 por 10 a la menos 5. Entonces, C3' es el disco centrado en 0,1, 0 y de radio alfa más 3 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, lo que nos piden es hallar los círculos, ya está. Y ahora queremos alfa, de modo que el radio R1, que acá le pusimos R1', sea tan pequeño como sea posible sin que este círculo se intersecte con los otros, ¿no? Es un poco lo que les decía, porque queremos que ese círculo no se corte con ningún otro para poder seguir asegurando que en ese círculo hay un único valor propio y poder mejorar la cota. Entonces lo que pasa un poco es esto. Vamos a hacer un dibujo definitivamente no a escala. Entonces acá está 1. Y tenemos un círculo centrado ahí. Bueno, este es C1', que este círculo, el radio depende de alfa, ¿no? El radio es algo que depende de alfa. Y después tenemos los otros dos. Tenemos uno que está centrado en 0,5, que el radio también depende de alfa. Este es C2'. Y después tenemos uno centrado en 0,1, que el radio también depende de alfa. Entonces, este radio de acá, este es 3 entre alfa, era, ¿no? Sí, 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Entonces, cuanto más grande sea alfa, más chiquito va a ser el radio de este círculo. O sea, mejor va a estar la aproximación al valor propio. Pero cuando alfa es grande, estos radios de acá se van a agrandar. Por ejemplo, este es 4 alfa más 3 por 10 a la menos 5. Entonces, si alfa es grande, este radio va a aumentar. Y este también, porque este radio de acá es alfa más 3 por 10 a la menos 5. Entonces la idea es encontrar el valor de alfa más grande posible, pero que este círculo no corte ni este ni este. O sea, lo que hacemos es buscamos alfa lo más grande posible, tal que C1' intersección con C2' sea conjunto vacío, y C1' intersección C3' también sea el conjunto vacío. ¿Y esto cómo lo podemos asegurar? ¿Qué tendríamos que plantearnos? Profe, ¿no sería C2 intersección C3? C2. Claro, estos dos, una vez que empecemos a agrandar los radios, estos dos se pueden cortar, porque ahí ya no nos interesa. Nos interesa acotar este de acá nomás. Entonces, si estos dos se empiezan a cortar, no importa. Ah.
Porque estamos ¿Y como por que qué? porque estás mirando solamente el valor propio que vive acá. Querés acotar ese. Ok, Y vos ya sabés sí o sí que hay un valor propio que está acá adentro. Y lo que pase con los otros dos valores propios, no te importa. ok. Después vas a hacer como algo parecido para acotar el que está acá y acotar el que está acá. ¿Sí? Pero acá estamos como mirando solamente lo que pasa con el valor propio que vive acá adentro. Entonces querés achicar este círculo lo más posible, pero que no corte a este ni a este. Porque si no corta, y sí puedes asegurar que hay un único valor, que hay un valor propio que está en ese circulito. Y que es único. Entonces, para que no corte, ¿qué tiene que pasar? Imagínense que este círculo acá empieza a crecer. Entonces, no va a intersectar C1' siempre y cuando esta distancia sea más chica que la distancia de acá a donde empieza el círculo C1'. Vos querés que esta distancia de acá, digamos de 0,5 al borde del círculo, sea más chica que de 0,5 a donde empieza C1'. ¿Sí? Si esta distancia de acá es más corta que esta, entonces los círculos no se van a intersectar. Tenés que plantearte un sistema de inecuaciones o algo así. Sí, ahí está. Esta distancia de acá, ¿qué va a ser? Va a ser 0,5 más el radio. Ahí te va a quedar 0,5 más 4 alfa más 3 por 10 a la menos 5. Y vos querés que esto sea más chico que la distancia de 0,5 a donde empieza el disco C1'. Entonces, este punto de acá, esto va a ser 1 menos el radio. Esto va a ser 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Entonces, esta distancia de acá va a ser 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5 menos 0,5. Esto va a ser 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5 menos 0,5. Entonces buscamos alfa lo más grande posible tal que se cumpla esta ecuación. Y después una parecida para esta. Estamos un poco pasados de la hora. No sé si quieren dejarlo por acá y lo retomamos bien el miércoles. Profe, ¿el miércoles no es feriado? Ah, cierto, el miércoles es feriado. No sé si quieren recuperar la clase del miércoles, el jueves. Por mí el miércoles está bien. No sé el resto. ¿A qué hora tenías pensado, profe? Yo no me acordaba que era feriado, así que no tenía nada pensado. Pero podemos recuperar el jueves. Sí, igual el práctico es cortito, pero yo qué sé. Sí, pero pues a ver si no coordinaba con otra hora. Ah, ¿qué Pero hora? ¿El ¿No se mete a jueves a las la misma 9 o hora? 9:30? El jueves pasado no lo hicimos a las 9. Sí. creo que se podría, sí. Sí, el 13 está el video. Creo que es el que hice yo. Y después el 5 está escrita la solución. Sí. Pero yo qué sé, podemos dejar el horario el jueves a las 9. Si tienen dudas, igual yo me conecto y las vemos. Entonces quedamos el jueves a las 9. Voy a anotar porque yo... jueves
9. 9 o 9:30, no sé. 9:30, sí es el mejor, sí, así es el mismo horario. 9:30, bien. Ten en cuenta que hay algunos que nos vamos a tener que ir porque eh, a las Ah, 11:30 es el nos teórico de empieza la Viviani. clase. Entonces a las 9 es mejor. Así no nos... Yo después les pongo el link ahí en el foro de novedades para el jueves a las 9. Ahí va. Dale, nos vemos, profe. Y terminamos este, que quedó un poco en el aire la última Profe, parte. ¿podés decir de vuelta lo del menos 0,5? Ah, sí. Porque vos querés que esta distancia sea más chica que esta distancia. ¿Sí? Entonces, si vos te paras acá en el, digamos, 1 menos 3 entre alfa, bla, 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 es como que medir eso desde el 0. ¿No? Todo esto desde el 0, esto acá mide 1 menos 3 entre alfa por 10 a la menos 5. Entonces, si lo que te interesa es solamente este pedazo, puedes hacer todo el pedazo largo menos 0,5. Que sería como agarrar esto desde acá hasta acá y sacarle este pedazo. Ahí va. Gracias. ¿Sí? Bien, entonces quedamos por acá y retomamos este el jueves. ¿Lo tomamos el jueves entonces? Sí, yo creo. Ok, nos vemos, profe. Nos vemos el jueves.